Ok, buenos días. Pues nosotros vamos a hablar sobre el equipo multidisciplinario en el manejo de heridas. Primero una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no ha presentado una herida en el transcurso de su vida? Que son muy jóvenes. ¿No? ¿No han tenido heridas? ¿No recuerdan cuando éramos pequeños? ¿Cuántas veces no nos caímos, nos raspamos? ¿Sí? Yo creo que todo ser humano, no hay, si preguntamos aquí en la Expo, que ahorita que hay mucha gente, ¿cuánta gente, o más bien, qué gente no ha presentado una herida en toda su vida? Yo creo que no vamos a encontrar a ninguno, ¿verdad? Todo ser humano hemos presentado alguna herida. Y si ustedes me pudieran decir, cuando presentaron alguna herida que recuerden, ¿cómo fue el manejo? ¿Recuerda alguien algo reciente? Una cirugía, como les mencionaba, las caídas, un raspón. ¿Han presentado alguno de ustedes? ¿No? Ok. ¿A qué me refiero? De que debemos de tratar a nuestro paciente, y ustedes que van iniciando, ¿de qué grado son? Son de enfermería, ¿verdad? De cuarto. Van empezando, deben de en verdad enfocarse en el manejo del paciente en general, independientemente sean heridas. ¿A qué me refiero en general? Bueno, que tenemos que ver al paciente como un todo, no nada más en el aspecto biológico. A lo mejor sí, un gran porcentaje de nuestra educación como enfermeros es en el aspecto biológico, más que nada. Pero ojo, hay que empezar a trabajar los demás aspectos. Bueno, ¿yo cómo voy a ayudar a mi paciente en lo social, en lo familiar, o en lo psicológico, o hasta en lo espiritual? ¿Cómo creen que pueden ayudar a sus pacientes en lo espiritual? ¿Qué se les ocurre? Porque todos tenemos una idea que al hablar de espiritual nos estamos refiriendo a alguna religión. No es una religión lo espiritual, es el concepto que tiene de la vida el paciente. No exactamente decir soy católico, soy mormón, no, es el aspecto que tiene o la calidad que espera de vida el paciente. Ustedes pueden decir, ¿cómo puedo ayudar a mi paciente en el aspecto psicológico? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y hay algo muy importante que se nos da a los enfermeros, ¿eh? Yo, aparte de enfermera, soy psicóloga, pero ¿qué se nos da a los enfermeros? Que a veces no se les da a los médicos. ¿Que cómo tratan? El escuchar, la empatía. ¿Qué pasa cuando llegamos con nuestro paciente? A veces con el simple hecho de que los estemos escuchando, les ayuda muchísimo. Ellos están sacando. ¿Ustedes habían escuchado hablar del costalito que todos traemos cargando? Todos. Pacientes o no pacientes, todos traemos un costalito que simultáneamente, así como una mochila como las que traen ustedes. ¿Sí habían escuchado hablar? ¿No habían escuchado hablar del costalito? Ah, qué caray, déjenles explico así rápidamente de este costalito. ¿Saben desde cuándo iniciamos a ponernos ese costal? Desde que nacemos. Es un costal simultáneo, una mochila. Imagínense una mochila. Que yo nazco. Empiezo mi vida. ¿Qué pasa con los bebés? Duermen, comen, hacen pipí, hacen popó. Nada de pesado ese costal, ligero. ¿Cuándo creen que empezamos a echar esas piedritas simultáneas a ese costal? ¿Cuándo se les ocurre? ¿Perdón? Al año. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok. Empezamos a echar un poco de esas piedritas a ese costal cuando empezamos a sociabilizar. Si al año me mandan a la guardería, ya estoy sociabilizando con alguien más que no es mi familia, y estás ahí como que, ay, le tengo miedo a la maestra. Si voy a una guardería, ay, el compañerito que me pelea, el que me quita el juguete. Son pequeñas piedras que empezamos a echar a ese costal. Imagínense, cuando vamos a iniciar kinder,
Ustedes dicen, o nosotros decimos ya a nuestra altura, ay, ¿cómo puede ser posible que el hacer bolitas y palitos sea algo difícil? A una personita que ya lo pasamos por ahí, que no sabe ni agarrar el lápiz, es otra piedrita así pequeña que van echando al costal. Van creciendo, ustedes ya lo pasaron, la edad de la adolescencia. ¿Creen que sea una piedra grande? Una piedra muy grande que echamos a ese costal. Vamos creciendo y ustedes, por ejemplo, que ya decidieron estudiar una carrera difícil. ¿Por qué difícil? Porque está entre sus manos la vida de un paciente. ¿Sí? Decidieron, ¿y qué es? Una piedra más pesada. Vamos creciendo y son piedras, nos casamos más piedras, tenemos hijos más piedras, ustedes todavía no los han de tener, pero son piedras y piedras que traemos en ese costal. ¿Y qué vamos haciendo? Vamos por la vida cargando nuestro costal. ¿Cómo está su costal? Así como los memes que pasan del burrito que trae cargando tiene mucha carga y que se queda con las patas para arriba. Ese es el costalito que les menciono, en donde nosotros, como trabajadores de la salud, podemos ayudar a nuestros pacientes escuchándolos. Simultáneamente, el escucharlo, cuando el paciente llora, cuando el paciente grita, cuando el paciente se expresa, es parte simultánea de sacar un poquito de esas piedras que trae nuestro paciente en el costal. Ahora imagínense cuando lo apoyamos en algo físico, le ayudamos a movilizarse, a curar una herida, a quitarle el dolor. ¿Qué vamos a hacer? Ayudarle a sacar un poco o un mucho, si esa piedra es por un dolor de una herida y yo le quito ese dolor, voy a quitar una piedra muy grande de ese costal. Ahora sí ya se van a acordar del costalito que todos traemos cargando. Y bueno, esa es la forma que nosotros podemos ayudar a nuestro paciente psicológicamente, no siendo psicólogos, ¿sí? Así es que les digo, en la carrera de enfermería se presta mucho esto. Y tú dices, bueno, de pronto trabajamos en instituciones públicas que no me permite manejar a lo mejor el área social ni psicológica, pues mucho menos el espiritual. Yo me enfoco a lo biológico. Yo vengo a cambiarle el pañal a mi paciente y es todo. No, en ese ratito, 5 minutos, 10 minutos, que ustedes vayan a hacer una curación, que vayan a hacer un cambio de pañal, que vayan a darle una alimentación, lo que sea, pueden manejar todas estas áreas. En 5, 10 minutos, vamos de nuevo, escuchando al paciente y a lo mejor orientándolo, ¿no? Orientándolo referente a algo social o algo familiar. De pronto las familias, ¿qué pasa cuando un paciente se enferma? ¿Cómo están las familias? ¿Se unen o se separan? ¿Separadas? Exactamente. ¿Y qué influye cuando se separan las familias? Lo económico. De pronto tenemos un paciente que ya nadie puede aportar económicamente, como lo que mencionaba ahorita Ulises, material caro. Y ya nadie puede aportar para a lo mejor un material de heridas, sí, que también de pronto es caro. ¿Quién va a cuidar al paciente? Tiempos también de la familia. Por eso es que desgraciadamente cuando hay un paciente en una familia, en vez de unirnos, nos separamos malamente. Pero bueno, yo puedo escuchar lo que está pasando con mi paciente y su familia. Les digo, es una gran ayuda. ¿Ahí no quiere? Entonces les menciono, referente a las heridas, por lógico, vamos a manejar al paciente en forma integral y en todos los aspectos, ¿no? No nada más. Otro punto muy importante, ¿qué tipo de pacientes vamos a ver? Nada más niños, a lo mejor los que se dediquen a pediatría, ¿verdad? Ya después de un tiempo de como ustedes que están estudiando, adolescentes, adultos o personas de edad avanzada. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver de todo. Y por eso es importante lo que les mencionaba al principio, ver a nuestro paciente en forma general del paciente
pero en cada una de estas etapas en las que podemos trabajar con ellos. ¿Ustedes creen que sea lo mismo el manejo de una herida de un paciente pediátrico a un paciente en edad avanzada? ¿Será lo mismo? Lógico que no. Porque ¿qué pasa con la piel de los pacientes? ¿Cómo está la de los niños? ¿Cómo es la piel de un niño? Delicada. ¿Y de los de pacientes de edad avanzada? También es delicada, pero se trata completamente, se puede tratar diferente. Entonces, como les mencionaba, fíjense, no solamente en lo espiritual, no solamente en lo familiar, no solamente en lo psicológico, sino tenemos el ser humano 18 dimensiones que debemos de manejar y trabajar con cada uno de nuestros pacientes. Van a decir, uy, mejor ya no sigo estudiando enfermería, ¿verdad? No, nosotros podemos manejar a los pacientes abarcando un poquito de todo esto. Un equipo multidisciplinario está compuesto por individuos que poseen habilidades diferentes, pero que complementarias, al igual que los superhéroes de los Vengadores. De pronto, así nos ven los pacientes, ¿verdad? ¿No creen? El equipo multidisciplinario, como nos dice aquí, tienen habilidades diferentes. Desgraciadamente, en nuestra área de salud, de pronto nos encontramos a compañeros médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, que son muy egoístas en su trabajo. O de pronto nos encontramos al típico yo-yo o al típico todólogo que quiere hacer todo. No, debemos de tener un equipo que abarque todas estas áreas más en específico. Aunque nosotros tratemos un poquito a ese paciente psicológicamente, debemos de enviarlo con el psicólogo. Aunque yo trate al paciente, le diga para que su herida mejore, empiece a comer esto o empiece a tomar esto. No, o sea, hay especialistas nutriólogos para que nos ayude a cicatrizar esa herida más rápido. Entonces debemos de estar conscientes de las demás áreas con las que podemos trabajar y debemos de trabajar para una mejora de nuestro paciente. Cada profesional representa un superpoder único y especializado, que cuando se unen se convierten en un poder imparable. ¿No es mejor trabajar así en equipo? Porque realmente vamos a poder abarcar más completo a nuestro paciente. Esta cualidad grupal permite enfrentar desafíos de diversas expectativas y alcanzar objetivos comunes de manera más efectiva. Todos los integrantes del equipo vamos a tener un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La salud del paciente. Y ya dijimos desde el principio, la salud en general, ¿sí? No nada más la salud física, que es para lo que nos estamos preparando. Sumando fuerzas y conocimientos, es lo que nos va a otorgar el equipo multidisciplinario. Como un equipo multidisciplinar en el ámbito de la salud puede marcar diferencia en la calidad de atención y bienestar de nuestro paciente. Y bueno, dice, el adecuado manejo de las heridas exige un planteamiento multidisciplinario donde va a haber enfermeros, médicos, cirujanos, podólogos, rehabilitadores, farmacéuticos. Todos ellos están implicados en el cuidado de las heridas. ¿Creen que todos estos trabajadores de la salud vamos a aportar un poquito de los conocimientos para ayudar a nuestro paciente? Como enfermeras, ¿qué hacemos con las heridas? Las curamos. ¿Qué hace un médico con las heridas? Le da un tratamiento. ¿Qué puede hacer el cirujano? A lo mejor nos ayudan a hacer cierres si la herida lo amerita, a lo mejor nos ayudan a injertar si la herida lo amerita, si lo requiere, ¿no? Los injertos. ¿Qué puede hacer un podólogo en una herida? O a nivel preventivo, no nada más ya la herida. ¿Qué hace un podólogo, chicos? ¿Son enfermeros también?
¿Enfermeros? ¿Enfermeros de acá también? ¿Sí? ¿No? ¿Qué son? Fisioterapeutas. ¿Ustedes trabajan con heridas? A ver, fisioterapeutas. Trabajan con cicatrices, con quemaduras. También es otra área de la salud que debe de incorporarse en equipo multidisciplinario. ¿Sí? Dicen ustedes, a lo mejor la herida como tal no, pero es parte del proceso para la recuperación del paciente. Tratar una herida y luego una rehabilitación, o incluso hasta con heridas. ¿No les ha tocado tener pacientes rehabilitando que traen heridas? Pacientes en casa, ¿no les ha tocado que van a rehabilitación porque fue un paciente que presentó una EBC y duró mucho tiempo en cama y presenta una lesión en coxis y profunda y tiene la herida, pero ustedes también van a trabajar con él? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de pacientes les ha tocado como rehabilitadores? ¿Por qué? Los geriátricos. Los geriátricos son a lo mejor los pacientes que tienen más, ¿verdad? Ustedes. Muy bien. Fíjense, otra área. Los rehabilitadores, farmacéuticos. ¿Creen que es importante un farmacéutico con el paciente? ¿Por qué? Y que tiene una herida. ¿Qué nos puede proporcionar de sus conocimientos? El farmacéutico o evita o ayuda para la infección de las heridas, exactamente. Nos va a proporcionar el medicamento adecuado para estas heridas. Por ejemplo, la incorporación de nutrición, médico, entrenadores, psicólogos y fisioterapeutas en el equipo de salud brindan una visión global más completa del paciente y permiten abordar los aspectos físicos, emocionales, psicológicos de la salud de manera integral. La comunicación y colaboración efectiva entre estos profesionales son fundamentales para conformar un equipo multidisciplinario. Tal vez sean estudiantes, pero ¿qué han escuchado ustedes? ¿Creen que en los hospitales tengamos una buena comunicación entre los trabajadores? ¿Sí hay buena comunicación? Por allá dicen así, por acá dicen que no. ¿Por qué creen? Los profesionales de la salud, se les estaba mencionando casi al principio, con otras palabras, somos muy celosos de nuestro trabajo. Y a veces queremos o tratamos de reservarnos información importante para todos los demás trabajadores. No, acuérdense, el objetivo es el paciente. Y si yo proporciono la información, a lo mejor al psicólogo, yo como enfermera le proporciono la información al psicólogo de que el paciente no tiene quien lo cuide, le voy a ayudar para que el psicólogo trabaje con esa información que a lo mejor no tenía, quien le ayude a estar movilizando. ¿Sí? Pero no, desgraciadamente los trabajadores de salud somos egoístas en nuestro trabajo. Malamente, ¿no? Porque debería de ser al contrario. Y este tema, la verdad, de estarlo inculcando en todas las áreas. El intercambio de conocimientos y la coordinación de esfuerzos garantiza una atención de calidad y los mejores resultados para los pacientes. Exactamente. La comunicación y la coordinación hacen que nos unamos y sea más fuerte este equipo. Chicos, hace rato no estaban todos ellos, estaban los que están atrás. El compañero que acaba de dar su plática de estomas es experto. Pidan el dato y ustedes que están estudiando, pídanle que les vaya a dar una plática. Da los talleres súper padre para que aprendan al manejo de estomas. Y él lleva el material. Él lleva un maniquí y les enseña cómo manejar los estomas. A veces no tan solo con los pacientes, desgraciadamente somos seres humanos, vivimos rodeados de familia y a veces con nuestra familia tenemos algún familiar con un estoma. Y luego se acercan con nosotros, ¿no? Como trabajadores de la salud. Oye, ¿qué le puedo hacer? Y no sabemos, o ni siquiera sabemos a dónde dirigirlos. Entonces tengan esos contactos, por favor. Él se ofreció. En verdad es muy bueno en esto de la capacitación, a ir a sus escuelas,
Si ustedes lo invitan sin costo, sí, o sea, él no cobra nada, y lo invitan y él lleva el material, ¿sí? Para que aprendan en verdad. Dijimos que eran estudiantes de enfermería. Ok, pidan los datos, si lo quieren ahorita se los damos, de Ulises de Hollister, para que sepan el manejo, invítenlo. La fortaleza está en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. ¿Ustedes creen que si todos los trabajadores de salud fuéramos o tuviéramos esa actividad muy semejante, nos podríamos complementar? No, tenemos que ser diferentes para poder tratar nuevamente a nuestro paciente. La fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes. Si lo vemos de esta forma, ustedes han escuchado algún grupo musical, bueno, aquí ponen el ejemplo como una orquesta, ¿sí? En donde diversos profesionales de la salud podrían compararse con la sincronización perfecta de una orquesta, donde cada instrumento toca su parte para crear una melodía armoniosa. Buen ejemplo, ¿no? Cada uno de los componentes de una orquesta va a tocar su instrumento para que se escuche o tenga un buen sonido esa canción, esa melodía, lo que vayan a tocar. ¿Qué pasa con los trabajadores de salud? Lo mismo. Si todos nos complementamos con el objetivo de nuestro paciente, vamos a lograr con más rapidez este objetivo de brindarle la salud a nuestro paciente. Comparten información, se complementan entre sí y establecen estrategias para brindarte una atención integral y personalizada para cada uno de los pacientes. ¿Por qué es necesario el trabajo en equipo multidisciplinario en el manejo de las heridas? Según un estudio, se encuentra que cuando los profesionales de la salud trabajan juntos, se reduce la cantidad de errores médicos. Aguas con los errores médicos. ¿Ustedes sabían que las lesiones por presión, nosotros como trabajadores de la salud nos podrían demandar? Es una parte muy importante, es un error médico. Bueno, aquí es más bien, no estamos haciendo nuestras actividades. ¿Qué pasa? ¿No han escuchado de la mamá de Alejandra Guzmán, que está demandando a la enfermera? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Por falta de movilización. ¿Cada cuánto tenemos que movilizar a nuestros pacientes cuando están en cama? Acuérdense del relojito que de pronto se hizo muy, pues así como que ya un boom para utilizarlo. ¿Cada cuánto? Cada 2 horas. ¿En la noche? Cada hora en la noche. Error, tache. No. En la noche, antes todos nos decían, cada 2 horas, mañana, tarde, noche. No. Yo estuve trabajando 18 años en una terapia intensiva y en verdad que aunque el paciente esté con sedación, debemos de enseñarle a cuándo es de noche y cuándo es de día. ¿Qué pasa con los pacientes cuando están en un área de un cuarto de 4x4, o sea, y que no tienen ni una ventana? ¿Cómo está su ciclo del sueño? Completamente volteado. No saben si es de día, de noche, si van a dormir porque no están haciendo nada y en la noche no duermen, se desesperan, se estresan. Es cuando la enfermedad así como que sobresale más en la noche. Y bueno, aún pacientes de terapia intensiva que están sedados, debemos de darle un tiempo de 4 horas ya, autorizado legalmente, 4 horas dejarlo descansar por cada posición. Y en el día, 2 horas. ¿Sí? Que el paciente sienta más movimiento en el día para que se identifique que es el día y dejarlo descansar para que se vea que es en la noche, aún estando con sedación. La gente cree que cuando están con sedación no escuchan realmente nada, o sea, si están realmente sin escuchar nada. No sé si han escuchado que dicen algunos pacientes, yo identifico tu voz, porque aún con sedación nos llegan a escuchar y se llegan a grabar esas voces, en verdad que sí. Entonces sí hay que identificar 2 horas por día y 4 en la noche. ¿Y los pacientes que están en silla de ruedas?
¿Qué hacemos? ¿Cómo los capacitamos para evitar estas lesiones por presión? ¿No habían pensado en los de silla de ruedas, verdad? ¿Y a ellos no se les hacen lesiones? ¿No se les hacen heridas? ¿Y cada cuánto creen que debe haber un movimiento? Así pónganse a pensar, imaginar. Ahorita que están ahí sentados, ¿cada cuánto se están medio moviendo? No se paran a lo mejor así, bien. ¿Cada cuánto se han movido? ¿Han cambiado de pie? ¿Se han movido, aunque sea la espalda, los brazos? ¿Cada cuánto? Cada 5 minutos. Ahora imagínense un paciente, él se mueve cada 5 minutos, no es que lo recomendado. Un paciente que está en silla de ruedas, lo recomendado es cada media hora, pero ojo, dices, ay, ¿cómo voy a estar moviéndolo cada media hora? Yo soy cuidador y pues, ni modo que lo esté moviendo cada media hora cuando tengo a mi paciente en la silla de ruedas. No es levantarlo y estarlo moviendo. Con el simple hecho que de pronto él apoye sus manos y haga y se estire, aunque no pueda mover sus piernas, ya es un movimiento. Y lo tienen que estar haciendo casi cada media hora. Porque de pronto tenemos pacientes que no se pueden mover y hacer esos movimientos cada media hora y los sacamos al sol en la silla de ruedas. ¿Y qué pasa? Aparte de que se nos empiezan a quemar, ¿verdad? Tienen quemaduras de primer grado por el sol, empiezan las lesiones por presión. Imagínense estar mucho tiempo de un músculo que no tiene movimiento, haciendo presión, más si es obeso nuestro paciente, o lo caliente que de pronto el material de las sillas tiene, la edad del paciente, a lo mejor un paciente de edad avanzada, que su piel ¿cómo está? Delgada. Entonces todos esos son factores intrínsecos, extrínsecos que nos van a ayudar a que se nos haga con mayor facilidad una herida. Y ojo, una herida de un paciente con edad avanzada, así de rápido se hace. Un paciente diabético, así de rápido se hace una herida. ¿Y cuánto tardamos en recuperar esa piel, esa granulación? A veces hasta meses. Siendo que una herida se les puede hacer hasta en una semana o en días. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en eso. Y les menciono, son errores médicos que podemos estar demandados por el personal. Bueno para nosotros, y desgraciadamente la cultura mexicana no estamos como muy metidos en esto de las demandas. Pero si ustedes se van por ejemplo, aquí cerca, a Estados Unidos, ¿cuánta gente no demanda? Hasta porque te resbalas por tantita agua, a lo mejor pisaste mal tú y ya le echas la culpa a la empresa, a la institución, y allá las demandas están de diario. Aquí no, porque de pronto no sabemos. En las instituciones privadas dicen, pues te estoy pagando, muévelo. Pero en las públicas, ¿qué pasa? Aquí han estado en los civiles. Yo creo que la mayoría conoce los hospitales civiles. Que la gente que va ahí o que vamos ahí, ¿cómo son? Como la gente de los hospitales civiles, que no saben ni preguntan a veces de sus pacientes, menos de estar diciendo, ay, pues los voy a cambiar de posición. Oye, ¿me ayudas a cambiarlo de posición? Capacitar también es importante. Trabajadores de salud, capacitemos a la familia, al paciente, a la familia, para que no nos seamos nosotros y no se nos sobrecargue el trabajo de decir, voy a estarlo movilizando cada 2 horas. No, si tiene familiar, buscar la estrategia y decirle, me va a apoyar. Hoy voy a colocar unas almohadas para ponerlo del lado derecho. En un rato más, en unas 2 horas, usted le quita las almohadas, no lo va a movilizar, le quita las almohadas, el paciente se va a quedar boca arriba, ¿sí? Y así estarlos capacitando. También la capacitación es muy importante para el paciente y para la familia. También esto nos va a aumentar el nivel de seguridad de nuestro paciente, ¿sí? Y bueno, el trabajo va a disminuir si lo repartimos. No solamente para una sola persona se le va a sobrecargar el trabajo, si nosotros vamos a trabajar en equipo.
Listo. Ay, ya se fue. Ya se fue. Sí, está bien. Ah, no, sí gustas ahorita. Gracias. Una de las razones es que los equipos de salud que incluyen trabajadores sociales, terapeutas, ocupacionales y otras áreas de especialidad ayudan a romper la jerarquía y el poder centralizado de las organizaciones de salud, dando más influencia a los trabajadores de la salud y produciendo un mayor nivel de trabajo y satisfacción laboral. En esta herida, ¿quién creen que pueda actuar? ¿Quién creen que pueda manejar este paciente? De todos los trabajadores de la salud que hay. Cirujano, ¿qué le harían a estas heridas? Vamos a empezar. Recuerden que las heridas, hay 5 tipos de clasificación de heridas. ¿Han escuchado hablar de ellos? La primera, que afecta epidermis y dermis. La segunda, ¿no han escuchado hablar de ellas? ¿No? Ok, dicen más o menos. Va a ir gradualmente según la afección. La cuarta, ¿qué es lo que nos afecta? Si lo vamos a ir así gradual. ¿Hasta qué creen que llegue a afectar? La cuarta. ¿Han visto heridas que hasta el hueso se ve? Entonces, ¿qué nos afecta? Músculo, hasta a veces tendón o a veces hasta llegamos a hueso. Es la cuarta. Y hay una quinta que se acaba de implementar en esto de las heridas. ¿Han escuchado hablar de ustedes de la clasificación donde las heridas no son viables? ¿Y a qué nos referimos no viables? Todos y nuestros familiares nos dicen, ya está haciendo costra, ya está sanando. ¿Creen que una costra es bueno en todas las heridas? ¿Han visto heridas con necrosis en vez de costra? Y ellos creen que es una costra y ya está sanando. Esa es la quinta clasificación, ¿sí? Las heridas no viables. ¿Por qué? Porque si yo quito esa costra que le llaman ellos, ¿qué profundidad tiene esa herida? No la puedo valorar hasta que quite esa capa que me está cubriendo todo el daño que tiene nuestra herida. Es el quinto que se implementó. Pero antes nada más eran 4. Que van afectando progresivamente la parte de la piel de afuera hacia adentro, ¿sí? Qué importante, en verdad, la verdad es muy interesante todo esto de las heridas. Ojalá se puedan meter un poquito más, profundizar a todos los temas. Son temas que ahorita sí los vemos rápido, pero sí es muy interesante. Aparte de, dicen por acá, el cirujano, ¿qué creen que pueda hacer un cirujano plástico con este tipo de heridas que creo que no se ve bien? ¿Sí se ve, alcanza a ver bien? ¿Una herida grande? No, ¿verdad? Se ve un poquito oscura. Ok, ¿qué creen que puede hacer aquí un cirujano? ¿Qué se imaginan? ¿Nada? ¿Por qué no? Bueno, se supone que vamos a quitar todo ese tejido no viable amarillo y toda herida debe verse, así como dicen mucha gente, una frambuesa. De ese color debe estar una herida para empezarse a trabajar. A lo mejor el cirujano, nos va a ayudar y en vez de nosotros desbridar o con un medicamento que me ayude a desbridar o con una hojita de bisturí o unas pinzas Alice para quitar todo ese tejido no viable, el cirujano puede entrar y en quirófano dormimos a nuestro paciente y le damos un buen lavado para quitar todo ese tejido. Puede ser que el cirujano sea parte de este equipo multidisciplinario. ¿Qué otro especialista puede entrar? Lo vamos a meter generalizando médico para tratamiento farmacológico, para esos aseos quirúrgicos y demás. ¿Qué otro? ¿Qué otro trabajador? Entrar nosotros. ¿Qué dijimos que eran ellos? A ver, ¿si escucharon? Entonces también pueden entrar ellos, porque la mayoría de estos pacientes o se hacen estas lesiones con pacientes, como mencionamos, que están prostrados en cama durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando un músculo no se mueve?
se atrofia el músculo. Entonces ya es donde ellos van a entrar para que el paciente empiece a volver con el funcionamiento de ese músculo, con las múltiples técnicas que ellos tienen. Rehabilitación. ¿Quién más puede entrar? ¿Creen que es importante? No hay nutriólogos aquí, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ay, a ver, cuéntenos, ¿por qué es la importancia de ustedes en un paciente con heridas? Para ayudar a regenerar más rápido ese tejido a través de proteínas. Ver cómo está nuestra albúmina, ver cómo está nuestra hemoglobina, cómo vamos a aportar oxígeno a esa herida. Y el oxígeno es importante para una cicatrización. ¿Cómo vamos a aportar? Con una buena hemoglobina. ¿Cómo vamos a tener una buena hemoglobina? La alimentación, hierro. Entonces, ¿no son importantes ellas? Muy importantes. No se diga para ahorita que escucharon con los pacientes ostomizados. Y muy importante ustedes con los pacientes osteomizados. Hay pacientes, como lo decía Ulises, de pronto salen de los hospitales sabiendo ceros de su estoma. Y es muy común que los médicos hagan ahora sí que su estoma y sí, ya está muy bonito y que le vaya bien. ¿Y qué hace el paciente? Bien desorientado. Anda buscando consejos de la comadre, de la tía, y no sabe realmente qué hacer, desde el aspecto nutricional hasta la colocación de las placas para los estomas. Muy importante nutrición para ese tipo de pacientes, porque ¿qué pasa en un estoma o con una colostomía? Una ileostomía. Enseñarlos a que empiecen a manejar su alimentación para evitar que se irrite esa piel periostomal. ¿Sí? Entonces, nutrición nos va a ayudar muchísimo. ¡Ay! Se me fue la carrera. Nos va a ayudar muchísimo, a lo mejor también aportándonos qué proteínas pueden estar comiendo nuestro paciente para recuperar esa lesión. ¿Creen que sea importante? ¿Por qué? No escucho. Para el estado mental. ¿Por qué creen que pueda tener un paciente con una herida así un daño mental? ¿No tenía qué? Su autoestima. Hace rato también Ulises les mencionó. Ustedes sabían que todo ser humano, cada que pasa el minuto, ahorita ya hemos tenido media hora en esta plática y hemos perdido o hemos tenido pérdidas, ya no somos los mismos de hace media hora, ¿o sí? ¿No? Ni de hace un minuto. ¿Sí? A lo mejor son mucho mejores porque ya están aprendiendo. ¿Sí? Cuando salgan de aquí van a ser mucho mejores porque vieron mucha información. Entonces son pérdidas que vamos teniendo todos los seres humanos constantemente. Imagínense una persona que pierde o va a depender de los demás. ¿Por qué? Porque es un paciente inmovilizado por un EBC, por lo que haya, un traumatismo, lo que sea. Ahora con una herida así de grande, si pongamos este ejemplo, si el paciente trae esa lesión y está deambulando, ¿ustedes creen que pueda ir a algún lugar, a una fiesta, a alguna reunión? ¿Cómo se va a sentir? Primero yo no creo ni que vaya. A lo mejor dolor puede haber, si no es muy profunda, acuérdense que cuando son profundas son menos dolorosas. No es muy profunda, pero trae dolor. A lo mejor no lo va a dejar o no va a permitir que se siente un buen rato ahí en la reunión. ¿Por qué? Porque va a ser doloroso. ¿Sí? También son características, de pronto hay una bacteria, un bichito por ahí que se alojan en estas heridas, que son ¿qué? Pseudomonas. ¿Y cómo huelen las pseudomonas? Tienen un olor característico muy feo, la verdad. Entonces son pacientes que a lo mejor van a sentirse rechazados ante la sociedad, ¿sí? Como por ejemplo los pacientes ostomizados, en verdad, que es uno de los trabajos importantes con ellos porque se sienten y se aíslan ellos solitos. ¿Por qué?
les mencionaba Ulises, el olor. Y luego traer su bolsita aquí, la verdad sí es mucho trabajo emocional con estos pacientes. Pero ¿sabían ustedes que, pues bueno, la plática de Ulises fue algo rápida, que hay muchos productos para ayudarles a los pacientes con estomas? ¿Sí? Hay que conocerlos para cuando se acerque a algún paciente conmigo, trabajador de la salud, saberlo orientar o por lo menos saber a dónde mandarlo. Ah, sí, yo tengo esta tarjetita de Ulises que es especialista en esto. Por ejemplo, aquí en México no lo hay, pero en Estados Unidos sí. Hay un pequeño tapón, pero sí se ve como un tapón, que podemos nosotros ocluir momentáneamente, ellos dicen 2 horas, según cómo drene ese estómago. Para hacer, lo utilizan mucho los nadadores, para ir a nadar, para tener relaciones sexuales, con la confianza de que no se les vaya a despegar esa plaquita con la evacuación. Hay esos productos que nosotros como trabajadores de salud podemos aportar esa información. Digo, aquí en México no la hay todavía, pero la podemos mandar traer. ¿Sí? Y nuestro paciente va a estar emocionalmente un poco mejor, a lo mejor esas 2 horas que estuvo en intimidad con su pareja, a lo mejor esas 2 horas que fue al mar y pudo entrar al mar sin estar cuidando su estómago, su bolsita, que se le va a despegar con el agua. ¿Verdad que es importante conocer todo eso? Porque sí se pueden acercar los pacientes a nosotros, trabajadores de la salud, y a preguntarnos todas esas cosas. Entonces nosotros podemos ayudar muchísimo, muchísimo en el aspecto psicológico, no se diga los psicólogos, que ya tienen pues técnicas para poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué otro profesional de la salud creen que pueda entrar en una herida así? ¿Qué otro trabajador? ¿Qué creen? No escucho. ¿Enfermería? Enfermería. ¿Qué vamos a hacer las enfermeras? Adquirir conocimientos para el manejo de esta herida. ¿Sí? ¿En verdad nadie de ustedes ha manejado este tipo de heridas? ¿Sí? ¿Pero han escuchado hablar cómo se trabaja o cómo se maneja? Dar educación al paciente, al familiar. Hay le llamamos ahorita todavía cura tradicional. ¿Habían escuchado? O yo creo que a ustedes, les mencionaba a los chicos que estaban desde el inicio, todos nosotros alguna vez hemos presentado alguna herida. Díganme a quién no. Que a lo mejor no recordemos, porque a lo mejor era cuando éramos niños. Un raspón, una herida, una cirugía. Hemos tenido o presentado alguna herida. ¿Y cómo nos curaban antes? O cómo de pronto en algunas instituciones que no hay ese avance en el manejo de las heridas, siguen trabajando. Agua y jabón. Muchos pacientes que hemos recibido en Machec llegan y dicen, y con heridas profundas, heridas hasta de 3.º o 4.º grado. Me acaban de dar de alta del IMSS, del ISSSTE, instituciones públicas, privadas, y me dijeron, lávese con agua y jabón y póngase unas gasitas y véndase. ¿Y es bueno eso? No, por eso ustedes se deben de empapar. Hay ahorita muchos productos que ya estamos manejando las heridas con técnicas avanzadas, manejo avanzado de las heridas. Ya no la técnica tradicional, diario, hasta 2-3 veces al día, hacer esas curaciones. Hay apósitos que se pueden colocar y durar hasta 7 días. ¿Sí? A lo mejor son caros, pero si ustedes sacan la cuenta de cuánto van a gastar, a veces con guantes, cuando utilizan guantes, gasas, ese jabón que compran, o ese microdacin que compran, o ese que no se utiliza, isodine que compran, y estar utilizando de 2 a 3 veces al día, con un apósito que cuesta a lo mejor caro, pero te va a durar 7 días. Y está actuando, ayuda a regenerar, ayuda a granular, ayuda a epitelizar, de acuerdo a la evolución de la herida. Entonces sí, otro profesional de la salud, dijimos, es enfermería. ¿Creen que es importante?
uno de inhaloterapia, aquí ya no hay inhaloterapia, ¿verdad? Nutriólogos, rehabilitadores y inhaloterapia, ¿creen que es importante en estos pacientes? ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Qué tipo de paciente dijimos que era la mayoría que tiene lesiones de este grado? Niños, puede ser niño, pero son pacientes, la mayoría, como los que trabajan los rehabilitadores, pacientes en cama. ¿Qué pasa cuando un paciente no se mueve en el pulmón? Empiezan los problemas pulmonares y empiezan a acumularse las secreciones. Empiezan las neumonías, no solo intrahospitalarias, neumonías de casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay movimiento en ese pulmón y las secreciones, se empiezan a haber infecciones. Entonces, hasta un rehabilitador, inhaloterapia puede entrar como un manejo multidisciplinario. Y bueno, alguien muy importante en este trabajo en equipo. La familia, ¿creen que sea importante? Muy importante. Y aquí me faltó otro, y muy importante también, independientemente sea su cuerpo, el paciente. ¿Creen que un paciente, si no coopera, va a ayudarnos a todo el equipo multidisciplinario a avanzar? ¿Qué pasa cuando el paciente está en depresión? ¿Empieza qué? Ay, no te escucho. Perdón, es que no se escucha. Dale. Ay. Hay que quitarnos ese miedo. No me gusta. Dime. ¿Sí me escucha? Sí. O sea, su estado decae más y es cuando el paciente empeora y es cuando vienen más enfermedades y se complica más y puede llegar hasta la muerte. A eso que quería que llegara. ¿Ustedes sabían que un paciente deprimido se muere? Y no se muere en sí por la depresión. Se muere porque evita todo eso. Deja de comer, no de nutriólogas. Deja de moverse, no terapeuta. Ya no quiere que le hagamos las curaciones a esa herida y vienen infecciones, se pone escéptico el paciente y viene al rato encefalópatas, viene un montón de complicaciones. ¿Qué lo llevó a la muerte? La depresión. Sí se mueren los pacientes de depresión, sí se mueren. Las consecuencias, pero ¿qué lo desencadenó? Una depresión. Les digo, la familia es un punto muy importante en este equipo, ¿sí? Porque también sin apoyo de la familia no vamos a avanzar. Sin apoyo del paciente, mucho menos. En este tipo de lesiones, ¿qué también podemos ver? ¿Qué otros trabajadores de la salud nos van a aportar? Muy, muy importante. En estos años, ningún paciente debe de tener dolor. Dice una anestesióloga que nos ayuda al manejo de lo del dolor y nos da las pláticas. Cuando un paciente te diga, tengo dolor, créanle. Porque de pronto escuchan, o no sé si han escuchado los que ya están trabajando en los hospitales, ponle un placebo. ¿Han escuchado eso? ¿Qué son los placebos? ¿Qué son los placebos? Por acá dijeron que sí. Díganlo, si no han escuchado, si no lo decimos. ¿Qué es un placebo? Ya, compañera, ya. No, allá. Es cualquier cosa que crean que les va a aliviar el dolor, cualquier medicamento. Es darle a veces hasta pura solución al paciente, una pastillita de azúcar y decirles que es un analgésico. A veces hasta les decimos, es morfina, es Graten, es Tramadol, porque sabemos que ellos piensan y se les quita. Pero creámosle a los pacientes que tienen dolor. Ahora imagínense si no nos van a ayudar los médicos que manejan el dolor en un paciente con este tipo de heridas, nos van a aportar la información de saber qué darle. Ojo, cuando vayan a movilizar a un paciente, no sé si ustedes lo utilicen,
están tan contracturados los pacientes que dijimos que se va a atrofiar ese músculo, que cuando ustedes empiezan a moverlo, no pegan hasta de gritos. ¿Y qué hacen ustedes? Se hace fibrosis. Pero yo creo que hasta aquí ustedes pueden recomendar, bueno, la mayoría de este tipo de pacientes ya tiene la farmacéutica ahí en casa, ¿no? ¿Qué analgésico está utilizando? ¿Sí? Previo a mi tratamiento de rehabilitación, tómese su analgésico. Si es vía oral, media hora antes de que iniciemos la rehabilitación, ¿sí? Si, por ejemplo, se me olvidó decirle, ya inicié con la rehabilitación, ya inicié con hacerle el aseo a esta herida, podemos utilizar algo rápido. ¿Qué es lo más rápido si no tenemos una vía intravenosa? ¿Qué vía? Chicos enfermeros, ¿qué vía? ¿Perdón? ¿Vía oral? No. Más sublingual, correcto. Vía sublingual. ¿Y qué tenemos? El ketorolaco. En el momento te actúa y sigues haciendo tu aseo de la herida, sigues haciendo tu rehabilitación. El tramadol, gotas. Tenemos tramadol gotas, que para mí se me hace un buen medicamento porque es dosificable con las gotas. A mucha gente les causa náuseas, pero es dosificarla de acuerdo al peso del paciente, a la edad del paciente, todo lo que ha ingerido de analgésicos, que a lo mejor ya con una dosis más elevada de tramadol, porque ha ingerido muchos analgésicos y pues ya no le hace 3 gotitas de tramadol. Vamos a aumentarle, dosificable y nos ayuda. Rehabilitación, heridas y cualquier tipo de manejo que el paciente, pero error, ya nada de dolor tiene que tener nuestro paciente. Entonces, apoyarnos mucho ya volvió a fallar, apoyarnos mucho con nuestros médicos para que nos ayuden para el manejo del dolor. Nosotros nos apoyamos con la doctora, la anestesióloga, que de pronto nos hace bloqueos, ¿sí? De pronto tenemos pacientes con pie diabético y bloquea esa parte para poder hacer bien la curación de nuestro paciente. Porque ¿qué va a pasar cuando nuestro paciente esté gritando de dolor? Soy ser humano y lo va a hacer más despacito, ¿verdad? Para que no le duela, porque hasta a mí me está doliendo de los gritos que está pegando mi paciente, ¿ok? Entonces, no, podemos prevenir todo esto y poder hacer bien mi trabajo, ¿sí? Administrando algo para el dolor. Gracias. Vamos a ver que los angiólogos son los que nos pueden ayudar para ver precisamente cómo está la circulación de nuestro paciente y saber si podemos o va a avanzar más rápido las curaciones que yo le estoy haciendo a mi paciente. Paciente con pie diabético, ¿no lo hemos visto muy común en los hospitales? ¿Sí? Pacientes en donde vamos a tratar todo lo que hemos visto y aparte, muy importante, los podólogos. ¿Alguien de ustedes aquí ha ido con podólogos? No, ¿verdad? Pues no tenemos heridas. ¿Y lo preventivo? ¿No de pronto se nos hace por ahí un callito? ¿No de pronto se nos hace por ahí una uña enterrada? ¿Tenemos una uña enterrada? Pero no, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Nunca vamos con un podólogo y para saber en lo que nos puede ayudar. Manden a sus pacientes con los podólogos, en verdad que les ayuda mucho a los pacientes con pie diabético. Preventivo. Y no se diga después de que tenga alguna herida y nosotros ya la curamos. Bueno, vamos a ver, entonces, como ya lo hemos mencionado en toda la plática, la importancia de cada uno de los integrantes del equipo con el objetivo del bienestar de nuestro paciente. Y nos quedamos con estas frases. Los desafíos en la implementación de trabajo en equipo multidisciplinario en el cuidado de la salud incluyen barreras de comunicación. Ya lo mencionamos, de pronto somos egoístas y nos guardamos la información. No, hay que dar la información a quien lo requiera, nutriólogo, enfermero, psicólogo, médico, de lo que nos enteremos de nuestro paciente. Diferencias en las culturas profesionales, falta de recursos y limitaciones de tiempo. Además, pueden surgir conflictos debido a las diversas perspectivas y gestionarlos constructivamente es crucial para mantener la eficacia en nuestro equipo. Y nos menciona Jordan, el talento gana juegos,
pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Tenemos que ganar ese campeonato del manejo con nuestro paciente y esta es la última. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Si todos nos unimos, en verdad que vamos a brindar una mejor la palabra que quiero que se lleven, por favor, calidad de vida. Todos, independientemente seamos pacientes o no, tenemos que tener una calidad de vida. Llévensela, por favor, así como que se les quede bien grabado, calidad de vida. ¿Cómo ayudaríamos con la calidad de vida con nuestros pacientes de cualquier patología? Viendo qué es lo que les está afectando a cada uno de ellos. A veces yo digo, creo que le está afectando más el dolor físico al hacer una curación de la herida y el paciente no es cierto, le está afectando más lo emocional. A veces no es cierto, en lo espiritual está mal mi paciente, ¿sí? Entonces, llevarnos a esta frase y bueno, sería mi presentación. Espero se les haya quedado grabado muchas cosas del costalito, el manejo multidisciplinario, la importancia de la comunicación con los trabajadores de la salud y esa última frase, calidad de vida. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, comentario, sugerencia?